Bueno, por fin, buenas tardes. Vamos a empezar con la explicación de la clase de cómo diseñar una columna. Hay varias condiciones que debemos establecer y los pasos que vamos a tener aquí lo voy a ir explicando con detenimiento de manera que ustedes puedan ver con claridad lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Aquí tenemos una vista de planta de lo que es la edificación. Me dice diseñar la columna B2, que es la columna central que está aquí. Y esta columna depende, se diseña porque la que está central es la que recibe mayor carga del peso de toda la losa. Esa área de la losa lo vamos a considerar lo que se llamamos un área tributaria. ¿Cómo hacemos esa área tributaria? Dividimos primero las luces que hay o la separación que hay entre columnas y trazamos una línea imaginaria allí, ¿verdad? Y esa línea nos va a determinar tanto horizontal como vertical, trazamos esas líneas y nos va a determinar unos cuadros alrededor de cada columna. ¿Okay? En este caso tenemos un pórtico, o sea, esta edificación es de un solo techo, pero si hay varios techos, el área sigue siendo la misma y lo único que vamos a considerar es el peso que va a soportar la columna en planta baja. Aquí la columna en planta baja va a soportar nada más la carga que hay de este tres pisos. Si tenemos otro piso arriba, quiere decir que la columna aguantará el primer piso más el segundo piso. Y el techo también, si lo hay también. Entonces, a medida que haya más carga arriba, más piso arriba, por supuesto más carga tendrá que soportar la columna. Vamos a ver los pasos a seguir. Como decía primero, determinamos el área de la losa que soportará la columna. Esto se hace, como repito, divido la distancia que hay entre las columnas, tanto horizontal como vertical. Por ejemplo, entre la columna 1 y 2, la separación es de 5, quiere decir que la mitad es de 2,5. 2,5 de cada lado. Igualmente tenemos entonces otra columna que está separada de la A de la B y tiene una separación de 4 metros, y entonces la mitad sería 2 metros. Y por supuesto tendré otra columna que está del punto B al punto C, tendré entonces una separación de 4 metros, también la mitad de la columna de la distancia va a ser de 2 metros. Quiere decir que este cuadrado que vamos a tener prácticamente como rectángulo que vamos a tener alrededor de la columna que vamos a diseñar, que es la B2, tiene un lado de la mitad de 2,5 más la mitad de 2,5 de este lado, quiere decir que esto sumó 2,5 más 2,5 me da 5 metros. Aquí en este lado tengo la mitad de aquí para acá son 2 metros, más 2 metros hacia arriba son 4 metros. Tengo la separación entonces de 4 metros este cuadrado, de 4 por 5. Este sería el área que tiene esta columna. Si vamos a la columna B1, que sería esta que está acá, esta área rayada que está acá, la columna tendría nada más 2,5 por este lado y tendría 4 por este lado. Si vamos entonces a esta columna que está aquí, que es la A2, entonces el área que tiene rayada aquí tendrá un lado de que esta altura que vale 2 y esta distancia larga que vale 5. Esa sería mi área tributaria. Entonces, eso es lo primero que debemos determinar nosotros para poder proseguir a saber cuánto va a pesar esa losa. Luego procedemos con el paso 2 a determinar, conociendo ya la área aquí, empezamos a determinar, a mayorar las cargas. Sabemos que la carga muerta que tiene cada losa o cada entrepiso, más la carga muerta más la carga viva, mayoramos esa carga y la ponemos en carga última. En este caso, decíamos que la carga muerta era de 6,400 y la carga viva era de 100 y por lo tanto, esos son los datos del problema y tenemos que son 640 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, vamos a calcular la P última de diseño, que va a ser igual a esta carga última que está mayorada por el área tributaria. La carga última está dando 140, 640 y el área tributaria que me daba 5 por 4, que eran 20, que es el área que tenemos de 20 metros cuadrados. Esto nos da entonces una carga que va a soportar a la columna de 12.800 kilogramos. Pasamos al siguiente paso, que es
determinar los valores del área gruesa aplicando la fórmula para diseñar la columna. Esto lo podemos reducir nosotros al área gruesa de la columna, que es AG, es el P último de diseño sobre estos valores que están dados acá. Lo único que tenemos que sustituir el valor de F' sub C, que es la resistencia concreto, que es un dato, y también el F sub Y, que también es otro dato concreto. En nuestro caso, este valor vale 250 y el F sub Y vale 4200. Reduciendo esto, buscamos que el área gruesa vale 78.40 centímetros cuadrados. El área gruesa, entonces, como decíamos en la clase normal, el área gruesa es prácticamente el área de la columna, de lado por lado de la columna. Si la columna tiene 20 centímetros de cada lado y es una columna cuadrada, que es 20 por 20, me va a dar el área gruesa. Entonces, en este caso, hemos buscado el área gruesa necesaria para que esa columna nos aguante la carga que tiene. Chequeamos entonces, la norma nos exige que el área gruesa mínima debe ser entonces de 600 centímetros cuadrados. Y entonces chequeamos, vemos que tenemos un área muy por debajo de lo que dice la norma. Por lo tanto, decimos aquí que esta área gruesa de 78 no es mayor que 600, no cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando es menor, asumimos el valor de lo mínimo que debe tener la columna. Si nos hubiese dado este valor, nos hubiese dado 800, por ejemplo, entonces el área gruesa es mayor que la 600 si se cumple eso. O sea que lo mínimo que debe tener es 600 y resulta que el área nos dio 800, estamos bien. Pero en este caso nos dio al contrario, el área nos dio menor que la menor que puede tener. Entonces asumimos ese valor como área mínima, el área de la columna. Ahora viene nuestra condición, es que conocido el área de la columna, decimos que si la columna es cuadrada, va a tener de lado por lado. Lado por lado, entonces despejando ese valor de A, vemos aquí entonces que vamos a tener que ese lado de A de la columna va a ser igual a la raíz del área. En este caso tenemos la raíz de 600 centímetros cuadrados, que es el área mínima, nos da un lado de 24.5 centímetros. Pero también la norma nos establece que el lado mínimo que debe tener una columna debe ser de 25 centímetros. Si es menor, debemos colocar 25. Si es mayor, mejor todavía. Podemos hacer todo. En este caso, entonces, como es 24.5, asumimos el valor de A igual a 25. ¿Ya? Luego tenemos ahora que la verdadera, con este lado de 25, el verdadero valor del área gruesa, no será A por A, será 25 por 25, nos da que el área es 625 centímetros cuadrados. En definitiva, vamos a tener una columna de 25 por 25, de lado. O sea, los lados de la columna son de 25 por 25. Pasamos al siguiente paso, donde vamos a determinar ahora el acero para esa. Pero para calcular el acero, nos dice la norma que el área acero necesaria para esa debe ser igual a 0.01 en el área gruesa. Como conocemos el área gruesa, que es 625, lo sustituimos y nos da que el área de acero es 625 centímetros cuadrados. Con este valor, vamos a ir a la tabla de acero. Y nos va a decir qué cantidad de cabillas necesitamos para que cubra 625 centímetros cuadrados. Entonces decimos, el acero o varilla o cabilla que nosotros vamos a corresponder para 625, vemos una cabilla de media es 1,27 centímetros cuadrados. 5 cuadrillas de media me da que son 6,35 centímetros cuadrados. Entonces, quiere decir que podemos poner 5 cabillas de media, verá que nos da 635 centímetros, bastante cercana al valor de AG que tenemos. Este valor que vamos a poner de cabilla nunca puede ser menor que el área gruesa, del área que nos dio aquí. ¿Ok? Entonces, allí vamos a corregir, porque hay un error aquí. Aquí es el área a su vez. ¿Ok? Área a su vez. Entonces, el área del acero, que nos dio 625, que corresponde a 5 cabillas, pero con un área de 6,35. Estamos bien por encima del valor que nos dio 6,35. Entonces tenemos 5 cabillas. Vamos a la columna. La columna es 25 por 25, pero tiene un recubrimiento de 2,5. Si tiene 2,5 de este lado y 2,5 de otro lado, son 5 centímetros.
Entonces tenemos 25 menos 5, esta distancia que hay de acá a acá, nos va a quedar que de 20 centímetros. Quiere decir entonces que tenemos las 5 cabillas, colocamos una en cada esquina, como nos ponen en plana norma, pero nos queda una sola de un lado. Y esto no puede ser así, y podemos colocar en el centro. Entonces debemos completar la cantidad de cabillas y ver entonces cómo nos da. Si ponemos, la otra condición es que la separación mínima que hay entre cabilla y cabilla, nos dice la norma, debe ser menor o igual a 15 centímetros. En este clavo, cuando tenemos esta, la separación entre esta y esta, si esto mide 20 y esto está en el centro, quiere decir que en separación hay 10 centímetros. Y 10 centímetros, no había problema. Pero entre esta, por este lado tenemos una de separada 20. Quiere decir que debemos colocar una más en el centro para que poder cumplir con la norma. Igualmente sucede de este lado, igualmente sucede del otro lado. Entonces, en definitiva, para que cumpla con esa normativa que dice, bueno, que debemos colocar esta cantidad de cabillas de media y todavía me quedan a 10 centímetros de separación. Por lo tanto, la cantidad de cabillas necesarias para poner para esta columna son de 8 cabillas de media, que son las que colocamos, ¿verdad? Y entonces, y están separadas a 10 centímetros, cumpliendo con la norma. Entonces, ya sabemos el número de cabillas, 8 cabillas, tenemos el diámetro de esa cabilla es unos 27 centímetros, entonces nos vamos a determinar el estribo o la ligadura, o sea, el acero que envuelve, que está en todo el contorno del acero principal. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos establece de que para cuando el acero principal es menor o igual a media pulgada, la ligadura debe ser 1/4, ¿verdad? Pero ya este valor ya no existe, esta cabilla ya casi no existe. Entonces decimos aquí, cuando el acero principal es mayor o igual a media y menor a 1 pulgada, se usan ligaduras de 3/8. Entonces quiere decir que el estribo que va por todo, la ligadura que va por todos los contornos, va a ser de cabillas de 3/8. Y el diámetro de una cabilla de 3/8 es de 0,95 centímetros. Entonces tenemos ya definido las cabillas que van y el estribo, y definimos los lados de la columna que tenemos de 25 por 25. Ahora procedemos a determinar la longitud con respecto a la altura de la columna. ¿Cómo vamos a disponer estos estribos? ¿Cómo van colocados? Entonces, primero entonces vamos a cumplir. Nos dice que vamos a calcular una área que se llama área confinada en la columna, ¿verdad? Entonces, esa área confinada tiene que ser mayor a la altura de la columna entre 6 y 45 centímetros o el lado de la mayor dimensión de la sección de la columna. En nuestro caso tenemos que la mayor dimensión es 25 porque es la medida que tiene. Igual que tiene una sola dimensión, o sea, la mayor dimensión y menor dimensión van a ser iguales en este caso. Entonces, procedemos con esto y sustituyendo, ¿no?, la altura de la columna que nos dio que nos da un dato que es 3.5 metros, o sea, 350 centímetros, dividida entre 6, nos da que son 58,33, igualamos esto a 58 centímetros, o sea, por abajo. Entonces tenemos los 3 datos. El mayor de estos 3 datos será el valor de H sub 0 que vamos a tomar. El valor nos da aquí, el primero nos da 58, el segundo es 45 y el tercero es 25, que es el lado mayor de la columna. Entre estos valores, entonces el mayor es 58, por lo tanto, el valor de H sub 0 es igual a 58 centímetros. Conocido esto, entonces vamos a determinar la separación que va a haber entre estribos en la zona no confinada, en el centro de la columna. Nos dice que esa separación debe ser menor o igual a 16 veces el diámetro de la barra principal o longitudinal. ¿Cuál es la barra que teníamos nosotros ya? La cabilla longitudinal, la de media. Por lo tanto, el diámetro de la cabilla de media sería 16 veces por el diámetro de la cabilla de media. Y aquí está la otra condición, es 48 veces el diámetro de la barra de la ligadura o del suyo. ¿Cuál es la cabilla del estribo? 3/8. Por lo tanto, sería el diámetro de 3/8. Y dice aquí la menor dimensión, y la otra condición es la menor dimensión de la columna. ¿Cuál es la menor dimensión? 25 centímetros. Entonces, sustituyendo esto, tenemos aquí 16 veces el diámetro de la barra, que será 16 por 1,27, que es el diámetro de la cabilla de media,
eso nos da 20 centímetros. El 48 veces el diámetro de la barra del estribo, nos da 48 por 0,95, que es el diámetro del estribo, nos da 45,6. Y el lado menor es 25 centímetros de la columna, el lado menor. El menor valor de estos tres valores es 20 centímetros, pusimos aquí a 20, por lo tanto el S sub 0 es igual a 20. Y en la zona confinada sería entonces la mitad de este valor, o sea, S sub 0 sobre 2, 20 sobre 2 nos da 10 centímetros. Tendremos entonces acá que la columna, la altura total de la viga, de la columna, perdón, la altura total de la columna, que mide 350, o sea, lo que decíamos allá, 350 centímetros. En esto tenemos entonces, en los extremos, habrá la zona confinada, que es el H sub 0, que habíamos calculado que nos dio 58 centímetros, como mostramos aquí. Entonces, esta es el área confinada, donde van los estribos más pegados, las ligaduras más pegadas. Y esta es la zona no confinada, la del centro, que es ese. En ese valor va S sub 0, que es 20 centímetros, y aquí, en la zona confinada, S sub 0 de medio, que es 10 centímetros. Es decir, que tenemos entonces la zona confinada tanto a la viga en la losa como en la parte de abajo. Entonces, 58 centímetros en la parte de abajo y 58 centímetros en la parte de arriba. Y ahí dividimos eso y ponemos los estribos cada 10 centímetros. En el centro los colocaremos cada 20 centímetros. Entonces ya con esto pues definimos totalmente nuestra columna en los pocos pasos. Lo único que puede variar en este caso es que siempre como el procedimiento es idéntico todo, lo único que cambia aquí es ver el peso que puede tener, el área tributaria de la columna que nosotros vamos a incorporar. La primera parte que tenemos por aquí, donde decimos el paso 3, que se calcula la carga de diseño, es lo único que nos puede cambiar porque en este caso hicimos una sola P última de diseño, Q por área tributaria, una sola Q. ¿Por qué? Porque hay un solo nivel, como decía anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que hay es el techo y la columna es lo que está aguantando el techo. Vuelvo y repito, si esta edificación es una casa de 2 plantas, tendrá el primer piso y tendrá el techo. Quiere decir que esta columna debe aguantar el primer piso y el techo también. Entonces, esta carga que tenemos aquí tendrá que ser 2 veces, o sea, tendremos carga muerta en el techo y carga muerta en el primer nivel. Y tenemos carga viva en el techo y tenemos carga viva en el primer nivel. Y así sucesivamente, si tenemos otro nivel arriba, entonces tenemos 2 niveles más el techo, entonces sería 3 carga muerta en el segundo nivel y carga viva en el segundo nivel. Aplicando esto, entonces cada carga de esta irá multiplicada por el área tributaria y el P último diseño será la suma de todas esas cargas que van a tener ahí. Si tengo aquí eso, otro techo más, yo tengo que sumar ese peso, sumárselo al techo y después para que aguante la columna. Si tengo otro nivel arriba, ese techo también, más el otro nivel, más este nivel, eso será lo que va a soportar. Por lo tanto, esas cargas, que este paso lo repito, este paso lo voy a repetir cuántas veces, cuántos niveles tenga, cuántos pisos tenga la casa. Entonces, ahí es lo único que nos va a cambiar y todo lo demás, el procedimiento es el mismo. Y el otro, que normalmente pues se confunde un poco, es que cuando no escogen la cantidad de cabillas necesaria, solamente tienen que tener pendiente que es la separación que hay entre cabillas, ¿verdad? Y saber sacar esta distancia de 20 centímetros, como la saqué yo aquí, donde decimos que el recubrimiento es 2,5 del otro lado, y no implica que estos dos valores, menos 20 que tengo aquí, nos va a dar 25, perdón, nos va a dar 20, que es el estribo que tiene. Esta clase, pues lo que quería referirme a ustedes para que puedan tener idea. Entonces, para el del examen, vamos a hacer esto prácticamente idéntico a esto, solamente quiero que tengan claro cómo determinar las cuestiones, cómo determinar el área, ¿ok? Pues de repente les mando a calcular esta columna, la B3, ¿verdad? Sería la B, la de eje 3 con el eje 3. Y el área tributaria que hay aquí,
Sería entonces la distancia que hay entre este y este, que sería la mitad de 5, tiene 2,5, por la distancia que hay de este acá, que son 4, entonces 2,5 por 4. Y entonces esa área tributaria es menor. ¿Ok? Entonces, pendiente con eso, que yo puedo modificar cualquiera de esta área también, y yo puedo decirle con respecto a esto, calculen o diseñen la columna tal. ¿Ok? ¿Estamos claros? Espero haberle aclarado todo esto. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hago ahora? Ah, ya se había... ¿Terminado? No ya se había terminado. No me digas, vamos a ver, ¿hasta dónde llegó? Vamos a entrar otra vez al Zoom. Pero es que Ay, pero no tengo piso. pero no vi nada. Ya se había terminado, ya habían pasado las 45. Este no es el Teams. Pero no, No, tú lo hiciste fue aquí. Te metiste fuera el Zoom, ¿no? Ah, pero te pones correo. ¿Ah? ¿Te metió fue en Zoom o en Teams? Fue en Zoom. Fue en Zoom. Lo que queremos es que se haya guardado. Imagínate, si no se guardó. Es lo que quiero oír. Y tenemos que abrir otra vez para esta onda. Sí. A ver, aquí en Zoom. Ah, pero ahí está todavía. Aquí como... Usted lo dejó de Google, ¿no? Yo no le di nada, yo lo llevo ahí. Usar escuta. Que vamos a usar el de aquí. Voy a usar el de aquí. O sea que ya habían pasado los 45 minutos. No, he tenido que agarrar el... Ay, no me diga eso, que perdí mi tiempo aquí. Bueno, por fin, buenas tardes. Vamos a empezar con la explicación de la clase de cómo diseñar una columna. Hay varias condiciones que debemos establecer y los pasos que vamos a tener aquí lo voy a ir explicando con detenimiento de manera que ustedes puedan ver con claridad lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Aquí tenemos una vista de planta de lo que es la edificación. Me dice diseñar la columna B2, que es la columna central que está aquí. Y esta columna depende, se diseña porque la que está central es la que recibe mayor carga del peso de toda la losa. Esa área de la losa lo vamos a considerar lo que se llamamos un área tributaria. ¿Cómo hacemos esa área tributaria? Dividimos primero las luces que hay o la separación que hay entre columnas y trazamos una línea imaginaria allí, ¿verdad? Y esa línea nos va a determinar tanto horizontal como vertical, trazamos esas líneas y nos va a determinar unos cuadros alrededor de cada columna. ¿Okay? En este caso tenemos un pórtico, o sea, esta edificación es de un solo techo, pero si hay varios techos, el área sigue siendo la misma y lo único que vamos a considerar es el peso que va a soportar la columna en planta baja. Aquí la columna en planta baja va a soportar nada más la carga que hay de estos 3 pisos. Si tenemos otro piso arriba, quiere decir que la columna aguantará el primer piso más el segundo piso. Y el techo también, si lo hay también. Entonces, a medida que haya más carga arriba, más pisos arriba, por supuesto más carga tendrá que soportar la columna. Vamos a ver los pasos a seguir. Como decía primero, determinamos el área de la losa que soportará la columna. Esto se hace, como repito, divido la distancia que hay entre las columnas, tanto horizontal como vertical. Por ejemplo, entre la columna 1 y 2, la separación es de 5, quiere decir que la mitad es de 2,5. 2,5 de cada lado. Igualmente tenemos entonces otra columna que está separada de la A de la B y tiene una separación de 4 metros, y entonces la mitad sería 2 metros. Y por supuesto tendré otra columna que está
punto B al punto C, tendré entonces una separación de 4 metros, también la mitad de la columna de la distancia va a ser de 2 metros. Quiere decir que este cuadrado que vamos a tener prácticamente como rectángulo que vamos a tener alrededor de la columna que vamos a diseñar, que es la B2, tiene un lado de la mitad de 2,5 más la mitad de 2,5 de este lado, quiere decir que esto sumó 2,5 más 2,5 me da 5 metros. Aquí este lado tengo la mitad de aquí para acá son 2 metros, más 2 metros hacia arriba son 4 metros. Tengo la separación entonces de 4 metros este cuadrado, de 4 por 5. Este sería el área que tiene esta columna. Si vamos a la columna B1, que sería esta que está acá, esta área rayada que está acá, la columna tendría nada más 2,5 por este lado y tendría 4 por este lado. Si vamos entonces a esta columna que está aquí, que es la A2, entonces el área que tiene rayada aquí tendrá un lado de que esta altura que vale 2 y esta distancia larga que vale 5. Esa sería mi área tributaria. Entonces, eso es lo primero que debemos determinar nosotros para poder proseguir a saber cuánto va a pesar esa losa. Luego procedemos con el paso 2 a determinar, conociendo ya la área aquí, empezamos a determinar, a mayorar las cargas. O sea, sabemos que la carga muerta que tiene cada losa o cada entrepiso, más la carga muerta más la carga viva, mayoramos esa carga y la ponemos en carga última. En este caso, decíamos que la carga muerta era de 6,400 y la carga viva era de 100 y por lo tanto, esos son los datos del problema y tenemos que son 640 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, vamos a calcular la P última de diseño, que va a ser igual a esta carga última que está mayorada por el área tributaria. La carga última está dando 140, 640, y el área tributaria que me daba 5 por 4, que eran 20, que es el área que tenemos de 20 metros cuadrados. Esto nos da entonces una carga que va a soportar a la columna de 12.800 kilogramos. Pasamos al siguiente paso, que es determinar los valores del área gruesa aplicando la fórmula para diseñar la columna. Esto lo podemos reducir nosotros al área gruesa de la columna, que es AG, es el P último de diseño sobre estos valores que están dados. Lo único que tenemos que sustituir el valor de F' sub C, que es la resistencia concreta, que es un dato, y también el F sub Y, que también es otro dato concreto. En nuestro caso, este valor vale 250 y el F sub Y vale 4200. Reduciendo esto, buscamos que el área gruesa vale 78.40 centímetros cuadrados. El área gruesa, entonces, como decíamos en la clase normal, el área gruesa es prácticamente el área de la columna, de lado por lado de la columna. Si la columna tiene 20 centímetros de lado, de cada lado, y es una columna cuadrada, que es 20 por 20, me va a dar el área gruesa. Entonces, en este caso, hemos buscado el área gruesa necesaria para que esa columna nos aguante la carga que tiene. Chequeamos entonces, la norma nos exige que el área gruesa mínima debe ser entonces de 600 centímetros cuadrados. Y entonces chequeamos, vemos que tenemos un área muy por debajo de lo que dice la norma. Por lo tanto, decimos aquí que esta área gruesa de 78 no es mayor que 600, no cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando es menor, asumimos el valor de lo mínimo que debe tener la columna. Si nos hubiese dado este valor, nos hubiese dado 800, por ejemplo, entonces el área gruesa es mayor que la 600 si se cumple eso. O sea que lo mínimo que debe tener es 600 y resulta que el área nos dio 800, estamos bien. Pero en este caso nos dio al contrario, el área nos dio menor que la menor que puede tener. Entonces asumimos ese valor como área mínima, el área de la columna. Ahora viene nuestra condición, es que conocido el área de la columna, decimos que si la columna es cuadrada, va a tener de lado por lado. Lado por lado, entonces despejando ese valor de A, vemos aquí entonces que vamos a tener que ese lado de A de la columna va a ser igual a la raíz del área. En estos casos tenemos la raíz de 600 centímetros cuadrados, que es el área mínima, nos da un lado de 24.5 centímetros. Pero también la norma nos establece que el lado mínimo que debe tener una columna debe ser
de 25 centímetros. Si es menor, debemos colocar 25. Si es mayor, mejor todavía. Podemos hacer su valor. En este caso, entonces, como es 24.5, asumimos el valor de A igual a 25. ¿Ya? Luego tenemos ahora que la verdadera, con este lado de 25, el verdadero valor del área gruesa no será A por A, será 25 por 25, nos da que el área es 625 centímetros cuadrados. En definitiva, vamos a tener una columna de 25 por 25 de lado. O sea, los lados de la columna son de 25 por 25. Pasamos al siguiente paso, donde vamos a determinar ahora el acero para esa. Pero para calcular el acero, nos dice la norma que el área de acero necesaria para esa aquí debe ser igual a 0.01 en el área gruesa. Como conocemos el área gruesa, que es 625, lo sustituimos y nos da que el área de acero es 625 centímetros cuadrados. Con este valor vamos a ir a la tabla de acero y nos va a decir qué cantidad de cabillas necesitamos para que cubra 625 centímetros cuadrados. Entonces decimos el acero o varilla o cabilla que nosotros vamos a corresponder para 625. Vemos una cabilla de media es 1,27 centímetros cuadrados. 5 cuadrillas de media me da que son 6,35 centímetros cuadrados. Entonces, quiere decir que podemos poner 5 cabillas de media, verá que nos da 635 centímetros, bastante cercana al valor de la G que tenemos. Este valor que vamos a poner de cabilla nunca puede ser menor que el área gruesa, del área que nos dio. ¿Ok? Entonces, allí vamos a corregir, porque hay un error aquí, que es el área a su vez. ¿Ok? Área a su vez. Entonces, el área del acero, que nos dio 625, que corresponde a 5 cabillas, pero con un área de 6,35. Estamos bien por encima del valor que nos dio 6,35. Entonces tenemos 5 cabillas. Vamos a la columna. La columna es 25 por 25, pero tiene un recubrimiento de 2,5. Si tiene 2,5 de este lado y 2,5 de otro lado, son 5 centímetros. Entonces tenemos 25 menos 5. Esta distancia que hay de acá nos va a quedar que de 20 centímetros. Quiere decir entonces que tenemos las 5 cabillas, colocamos una en cada esquina, como nos contempla la norma, pero nos queda una sola de un lado. Y esto no puede ser así, y podemos colocar en el centro. Entonces debemos completar la cantidad de cabillas y ver entonces cómo nos da. Si ponemos, la otra condición es que la separación mínima que hay entre cabilla y cabilla, nos dice la norma, debe ser menor o igual a 15 centímetros. En este clavo, cuando tenemos la separación entre esta y esta, si esto mide 20 y esto está en el centro, quiere decir que en separación hay 10 centímetros. Y 10 centímetros, no había problema. Pero entre estas, por este lado tenemos una de separada 20. Quiere decir que debemos colocar una más en el centro para que poder cumplir con la norma. Igualmente sucede de este lado, igualmente sucede del otro lado. Entonces, en definitiva, para que cumpla con esa normativa que dice, bueno, que debemos colocar esta cantidad de cabillas de media y todavía me quedan a 10 centímetros de separación. Por lo tanto, la cantidad de cabillas necesarias para poner para esta columna son de 8 cabillas de media, que son las que colocamos, ¿verdad? Entonces, y están separadas a 10 centímetros, cumpliendo con la norma. Entonces, ya sabemos el número de cabillas, 8 cabillas, tenemos el diámetro de esa cabilla es 1,27 centímetros. Entonces nos vamos a determinar el estribo o la ligadura, o sea, el acero que envuelve, que está en todo el contorno del acero principal. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos establece de que para cuando el acero principal es menor o igual a 10 pulgadas, la ligadura debe ser 1/4, ¿verdad? Pero ya este valor ya no existe, esta cabilla ya casi no existe. Entonces decimos aquí, cuando el acero principal es mayor o igual a media y menor a 1 pulgada, se usan ligaduras de 3/8. Entonces quiere decir que el estribo que va por todo, la ligadura que va por todos los contornos, va a ser de cabillas de 3/8. Y el diámetro de una cabilla de 3/8 es de 0,95 centímetros. Entonces tenemos ya definido las cabillas que van
y el estribo y definimos los lados de la columna que tenemos de 25 por 25. Ahora procedemos a determinar la longitud con respecto a la altura de la columna. ¿Cómo vamos a disponer estos estribos? ¿Cómo van colocados? Entonces, primero entonces vamos a, nos dice que vamos a calcular una área que se llama área confinada en la columna, ¿verdad? Entonces, esa área confinada tiene que ser mayor a la altura de la columna entre 6 y 45 centímetros o el lado de la mayor dimensión de la sección de la columna. En nuestro caso tenemos que la mayor dimensión es 25 porque es la medida que tiene. Igual que tiene una sola dimensión, o sea, la mayor dimensión y menor dimensión van a ser iguales en este caso. Entonces, procedemos con esto y sustituyendo, ¿no?, la altura de la columna que nos dio que era, nos da un dato que es 3.5 metros, o sea, 350 centímetros, dividida entre 6, nos da que son 58,33, igualamos esto a 58 centímetros, o sea, por abajo. Entonces tenemos los tres datos. El mayor de estos tres datos será el valor de H sub 0 que vamos a tomar. El valor nos da aquí, el primero nos da 58, el segundo es 45 y el tercero es 25, que es el lado mayor de la columna. Entre estos valores, entonces el mayor es 58, por lo tanto, el valor de H sub 0 es igual a 58 centímetros. Conocido esto, entonces vamos a determinar la separación que va a haber entre estribos en la zona no confinada, en el centro de la columna. Nos dice que esa separación debe ser menor o igual a 16 veces el diámetro de la barra principal o longitudinal. ¿Cuál es la barra que teníamos nosotros de la cabilla longitudinal? La de media. Por lo tanto, el diámetro de la cabilla de media sería 16 veces por el diámetro de la cabilla de media. Y aquí está la otra condición, es 48 veces el diámetro de la barra de la ligadura o del suyo. ¿Cuál es la cabilla del estribo? 3 octavos. Por lo tanto, sería el diámetro de 3 octavos. Y dice aquí la menor dimensión, y la otra condición es la menor dimensión de la columna. ¿Cuál es la menor dimensión? 25 centímetros. Entonces, sustituyendo esto, tenemos aquí 16 veces el diámetro de la barra, que será 16 por 1,27, que es el diámetro de la cabilla de media. Eso nos da 20 centímetros. El 48 veces el diámetro de la barra del estribo, nos da 48 por 0,95, que es el diámetro del estribo, nos da 45,6. Y el lado menor es 25 centímetros de la columna, el lado menor de la columna. El menor valor de estos tres valores es 20 centímetros, pusimos aquí a 20, por lo tanto el S sub 0 es igual a 20. Y en la zona confinada sería entonces la mitad de este valor, o sea, S sub 0 sobre 2, 20 sobre 2 nos da 10 centímetros. Tendremos entonces acá que la columna, la altura total de la viga, de la columna, perdón, la altura total de la columna, que mide 350, o sea, lo que decíamos allá, 350 centímetros. En esto tenemos entonces, en los extremos habrá la zona confinada, que es el H sub 0, que habíamos calculado que nos dio 58 centímetros, como mostramos aquí. Entonces, esta es el área confinada, donde van los estribos más pegados, las ligaduras más pegadas. Y esta es la zona no confinada, la del centro, que es en ese valor va S sub 0, que es 20 centímetros, y aquí, en la zona confinada, S sub 0 de medio, que es 10 centímetros. Es decir, que tenemos entonces la zona confinada tanto a la viga en la losa como en la parte de abajo. Entonces, 58 centímetros en la parte de abajo y 58 centímetros en la parte de arriba. Y ahí dividimos eso y ponemos los estribos cada 10 centímetros. En el centro los colocaremos cada 20 centímetros. Entonces, ya con esto pues definimos totalmente nuestra columna en los pocos pasos. Lo único que puede variar en este caso, fíjense que siempre el procedimiento es idéntico, todo. Lo único que cambia aquí es ver el peso que puede tener, el área tributaria de la columna que nosotros vamos a incorporar. La primera parte que tenemos por aquí, donde decimos el paso 3, que se calcula la carga de diseño, es lo único que nos puede cambiar porque en este caso hicimos una sola P última de diseño, Q por área tributaria, una sola Q. ¿Por qué? Porque hay un solo nivel, como decía anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que hay es el techo y la columna es lo que está aguantando el techo.
Vuelvo y repito, si esta edificación es una casa de 2 plantas, tendrá el primer piso y tendrá el techo. Quiere decir que esta columna debe aguantar el primer piso y el techo también. Entonces, esta carga que tenemos aquí tendrá que ser 2 veces, o sea, tendremos carga muerta en el techo y carga muerta en el primer nivel. Y tenemos carga viva en el techo y tenemos carga viva en el primer nivel. Y así sucesivamente, si tenemos otro nivel arriba, entonces tenemos 2 niveles más el techo, entonces sería 3 cargas muertas en el segundo nivel y carga viva en el segundo nivel. Aplicando esto, entonces cada carga de esta irá multiplicada por el área tributaria y el penúltimo diseño será la suma de todas esas cargas que van a tener ahí. Si tengo aquí eso, otro techo más, yo tengo que sumar ese peso, sumárselo al techo y después para que aguante la columna. Si tengo otro nivel arriba, ese techo también, más el otro nivel, más este nivel, eso será lo que va a soportar la columna. Por lo tanto, esas cargas, que este paso lo repito, este paso lo voy a repetir cuántas veces, cuántos niveles tenga, cuántos pisos tenga la casa. ¿Okay? Entonces, ahí es lo único que nos va a cambiar y todo lo demás, el procedimiento es el mismo. Y el otro, que normalmente pues se confunde un poco, es que cuando no escogen la cantidad de cabillas necesaria, solamente tienen que tener pendiente que es la separación que hay entre cabillas, ¿verdad? Y saber sacar esta distancia de 20 centímetros, como la saqué yo aquí, donde decimos que el recubrimiento es 2,5, 2,5 del otro lado, y no implica que estos dos valores, menos 20 que tengo aquí, nos va a dar 25, perdón, nos va a dar 20, que es el estribo que tiene. Esta clase, pues lo que quería referirme a ustedes para que puedan tener idea. Entonces, para el del examen, vamos a hacer esto prácticamente idéntico a esto, solamente quiero que tengan claro cómo determinar las cuestiones, cómo determinar el área, ¿ok? Pues de repente les mando a calcular esta columna, la B3, ¿verdad? Sería la B, la de eje 3 con el eje 3. Y el área tributaria que hay aquí sería entonces la distancia que hay entre este y este, que sería la mitad de 5, tiene 2,5, por la distancia que hay de este hasta acá, que son 4, entonces 2,5 por 4. Y entonces esa área tributaria es menor. ¿Ok? Entonces, pendiente con eso, que yo puedo modificar cualquiera de esta área también, y yo puedo decirle con respecto a esto, calculen o diseñen la columna tal. ¿Ok? ¿Estamos claros? Espero haberle aclarado todo esto. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hago ahora? Ah, ya se había... ¿Terminado? No ya se había terminado. No me digas, no ve, ¿hasta dónde llegó? Vamos a entrar otra vez al Zoom. Pero es que A ver, pero no tengo piso. pero no vi nada. Ya se había terminado, ya habían pasado las 45. Este no es el Teams. Pero No, tú lo hiciste fue aquí. Te metiste fuera el Zoom, ¿no? Ah, pero te pones correo. ¿Ah? ¿Te metió fue en Zoom o en Teams? Fue en Zoom. Fue en Zoom. Lo que queremos que se haya guardado. Imagínate, si no se guardó. Es lo que quiero ir. Y tenemos que abrir otra vez para esta ola. Sí. A ver, aquí en Zoom. Ah, pero ahí está todavía. Aquí como... Usted lo de fuera de Google, ¿no? Yo no le di nada, yo le digo ahí. Usar escuta. Que vamos a usar el de aquí. Tengo que usar el de aquí. O sea, que ya habían pasado los 45 minutos. No, el medio que agarrar el... Ay, no me diga eso, que perdí mi tiempo aquí.